igual que 4. ¿Estamos? Sí. Ya, veamos las propiedades de la unión. Por si acaso, esta no es la unión americana. A es subconjunto de A unión B. B es subconjunto de A unión B. Eso es obvio, ¿no es cierto? C. A unión A es A. D. A unido con el vacío me da A. E. A unión B unión C. Esto es igual a A unión B unión C. F. A unido con el universo es el universo. A ver, F, G. A subconjunto de B, sí y solo sí. A unión B igual a B. ¿Estamos? Sí, estamos como por arriba. Probemos algunitas. Vamos con la B. O sea, por demostrar que B es subconjunto de A unión B. A ver, desarrollemos un poco esto. B subconjunto de A unión B. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de esta? Es el conjunto de todas las X tal que... ¿Cómo era? Si X pertenece a B, entonces X pertenece a la unión de A y B. Si X elemento de B, entonces, es entonces, ¿no es cierto? X es elemento de la unión. ¿Estoy bien? Si estoy mal, me corrigen. ¿Sí? Entonces desarrollemos un poco más. Sí, pero El conjunto de todas las X tal que X sea elemento de B, entonces, ¿qué significa que sea elemento de la unión? que X pertenece a A y unión X pertenece a B. O O, Y. O allá. o sea, significa que X es elemento de A o X elemento de B. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí un P, entonces Q o P, ¿no es cierto? Bien, vamos a desarrollar esto. Voy a borrarle porque estaba ahí. Esto es el conjunto de todas las X tal que... Voy a ponerle el... A ver. Esta es la definición de subconjunto. Esta es la definición de A unión B. Bueno, disculpen. Definición de unión. Acá sería la negación de X elemento de B o X elemento de A o X elemento de B.
Esta es la equivalencia del entonces. Ahora sí, esto sería para todo X tal que esto significa que X no es elemento de B o X es elemento de A o X es elemento de B. Bueno, De Morgan, profe, de Morgan. fue de Morgan. Apliqué la negación, porque simplemente la metí dentro. No es de Morgan. Ahora, como a ustedes les gusta que las cosas se les den comiditas, vamos a poner X no es elemento de B o X es elemento de B o X es elemento de A. ¿Qué apliqué? La conmutativa, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hacemos ahí? Asociamos X no pertenece a B con el X pertenece a B. X no pertenece a B o X es elemento de B o X es elemento de A. Asociativa. A ver, esas son de proposiciones. Entonces, aquí tengo P o no P. P o no P, ¿qué es? Verdadero. Verdadero o X es elemento de A. ¿Y esto qué fue? Complemento. Disculpen, no escuché. Complemento. Complemento. ¿Seguro? Sí, ¿Verdad? ¿Proposición qué da? verdad. Verdad. Todos los X tal que sea verdad. O sea, esto es verdad. A ver, ¿qué dice aquí? Identidad creo que es, ¿no es cierto? Ujú. Ya, he demostrado que eso es una verdad. Vamos por la asociativa. ¿Cómo es? A unión B unión C. Esto es igual a A unión B unión C. Entonces yo debo coger el un lado y llegar al otro. Vamos a coger este lado porque sí. Esto es igual al conjunto de todas las X tal que X es elemento de A o X elemento de B unión C. Definición de la unión. Pero aquí tengo otra unión. Entonces esto es igual al conjunto de todas las X tal que X es elemento de A o X elemento de B o X elemento de C. Definición de unión. Luego, el conjunto de todas las X tal que X es elemento de A o X elemento de B o X elemento de C. Asociativa de proposiciones. Ahora, esto es igual al conjunto de todas las X tal que X es elemento de A unión B o X es elemento de C. Definición de la unión. Y ahora, este es el conjunto de todas las X tal que a ver, pongamos X es elemento
de A unión B unión C. Y esta, a ver, esto es lo que más. Y está además porque básicamente esta es A unión B unión C. Definición de unión. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Todo el resto les dejo para que ustedes demuestren. Tarea. Vamos con la intersección de conjuntos. Sean A y B conjuntos. Se denomina intersección de A y B al conjunto cuyos elementos pertenecen a A y a B. Y se denota A intersección B. Vamos por la definición más matemática. A intersección B es el conjunto de todas las X, tal que X es elemento de A y X es elemento de B. En un diagrama de Venn van a ver la diferencia. Tengo el universo. Y tendría los dos conjuntos, A y B. La unión, la intersección está solo aquí. Entonces, veamos un ejemplo. Ahora quiero encontrar la intersección. C, intersección D. Son solo los elementos comunes. A ver, el 1 es común, el 3 es común, así que sería el 1 y el 3. Hagamos el diagrama de Venn, por si acaso queden aún dudas. 1 y 3 son comunes. Esto es C, esto es D. Aquí teníamos 5 y 7, aquí 2 y 4. Entonces, solo esta parte son los elementos de la intersección. ¿Estamos?
Bien, cogemos el otro problema, pero ahora vamos a encontrar H intersecado con L. Entonces, voy a volver a poner la recta numérica. Ponemos el valor de 0, el valor de 1, el valor de 4 y el valor de menos 3. Pongamos en negro el H, está entre 0 y 4, incluidos ambos. Entonces trazamos una línea aquí. A ver, voy a trazar líneas en los puntos importantes. Entonces estaría entre 0 y 4. Entonces esto ya vimos que es H. ¿Ok? L vuelta está entre 0 y menos 1. Menos 1 no está incluido en el conjunto. Esto es L. Ahora bien, la intersección es el conjunto formado por ambos. O sea, en esta región está la intersección. ¿Sí? Entonces, como intervalo, la intersección sería el intervalo cerrado en 0 y abierto en 1. O sea, este es el conjunto de las X elementos de los reales tal que 0 menor o igual que X menor que 1. ¿Estamos? Bien, veamos las propiedades. A. A intersección A es igual a A. B. A intersección B es igual que B intersección A. O sea que es conmutativa. C. A intersección B intersección C. Esto es igual a A intersección B intersección C. O sea, es asociativa. D. A intersecado el vacío es vacío. E. A intersección B es subconjunto de A. F. A intersección B es subconjunto de B. G. Observamos A. A ver, observamos A intersección B, subconjunto de A. A intersección de B es subconjunto de B. Ya. Tenemos que A intersección universo es A. H. A, si A es subconjunto de B, sí y solo sí, A intersección B es igual a A. Y A intersección B unión C es lo mismo que A intersección B unión A intersección C. O sea, es distributiva.
J. A unión B intersección C es lo mismo que A unión B intersecado con A unión C. JK. A unión A intersección B, esto es A. K y JKL. A unión B intersecado con A, esto me da A. Bien. ¿Qué tengo por acá? Vamos a coger la D. Por demostrar A intersección vacío igual vacío. Entonces cogemos del un lado. A intersección vacío. Esto es igual al conjunto de las X, de todas las X, tal que X es elemento de A y X es elemento de vacío. Pero aquí hay un problemita. Bueno, definición de intersección. Y digo que hay un problemita, porque ¿cuál es la definición de vacío? Es un conjunto que no tiene elementos. Ya, y si yo digo que X es elemento del vacío, ¿qué estoy diciendo? Que el conjunto vacío tiene elementos. ¿Y eso qué es? Una contradicción lógica. No, no es una contradicción lógica, es más directo. Eso es una Paradoja. Falsedad. Falso. Falso. Es como decir que un cura consagrado tiene esposa. Eso es falso. XD. Los ortodoxos pueden tener esposa. No hable de los ortodoxos, hable de los católicos. Sí. O sea, estoy hablando de un sacerdote católico consagrado y que me digan que ella es su esposa, es una falsedad. Ojo, no estoy diciendo que no sea su mujer. parroquia sí tiene, profe. ¿Qué? No entiende. El de mi parroquia sí tiene. ¿Tiene esposa? ¿O mujer? Sí. Esposa. Verá, yo Esposas. conozco un caso que sí pasó, No es respeto. ¿sí? Pero pasó por una cosa muy... Verán, les voy a decir exactamente qué es lo que pasa. Mi amigo era sacerdote, es más, era sacerdote de monasterio, ¿sí? Y antes de refundirse directamente dentro del monasterio, los monjes le dijeron, anda, ve un poco el mundo y luego regresa. Entonces él dijo, bueno, se fue a ver un poco el mundo, estuvo por algunos lugares y cayó en Cuenca, ¿sí? En Cuenca era sacerdote de una congregación y conoció a una linda cuencana, ¿sí? Se enamoró tanto que abandonó el hábito y solicitó el dejar de ser, el abandonar el hábito, ¿sí? Básicamente abandonar la comunidad y volver a ser civil, ¿de acuerdo? Cuando le aceptaron todo eso, él se casó con su novia, tuvo 2 hijos hasta la última vez que le vi. Pero algo que me dijo él es lo siguiente, es como los militares, una vez que ya eres militar, siempre eres militar. Los sacerdotes, una vez que son sacerdotes, siempre son sacerdotes. Entonces, en las vacaciones, porque era profesor en la Salesiana conmigo, a él lo mandaban a ejercer de sacerdote en algunas iglesias y en algunas comunidades. Entonces, sí, él era un sacerdote casado, pero era de la reserva sacerdotal.
Ese es el caso que yo sí vi, pero era de la reserva Al sacerdotal. sacerdote, como usted lo dijo. ¿Mm? ¿Cómo Decía, pero es sacerdote, como usted mismo lo dijo. Sí, pero de la reserva. Diosito no castiga por eso. Lo que pasa es que él no se casó siendo, o sea, pidió autorización para que le permitieran abandonar los hábitos, entrar a la vida civil y ya en la vida civil se casó. Es como un militar que pide la baja. Verán que los militares no pueden casarse a menos de que su superior lo autorice, ¿sí? Pero estás tan enamorado de la chica que lo que haces es solicitar la baja y una vez que vuelves a ser civil, te casas con quien quieras, ¿sí? Pero siempre eres militar, eso quiere decir que si hay una guerra, agarran y te llaman de nuevo a filas y vas al combate. ¿Me comprenden? Ahora, vean, yo soy ateo, así que a mí no me pregunten si Diosito castiga o no eso, no tengo la más remota idea. Pero mi amigo era muy buena persona, me ayudó mucho cuando me divorcié por primera vez, porque yo sí dije, vos eres el único que me puede entender, ¿no? Bueno, no sé el caso que usted decía de que el sacerdote de su comunidad es casado. Si es católico no sabría qué, pero capaz que hay alguna razón medio rara. Pero normalmente no lo son. Así que olvídense que dije todo eso. Falso y verdad, ¿qué da? Falso. Falso. A ver, esto fue... Es definición de conjunto vacío. ¿Sí? Este es... proposición y falso. ¿Falso qué es? Falso. Sí, ya sé que es falso, pero ¿qué ley es? Es identidad. Entidad. ¿Se dan cuenta cómo tienen que aprenderse de memoria? Ahora yo tengo que decir una falsedad. ¿Qué es una falsedad? Que X es elemento del vacío. Eso es una falsedad. Y si es esto, esta es la definición del conjunto de vacío. Y entonces he probado que la intersección entre cualquier conjunto y el vacío me da vacío. ¿Estamos? Cojamos la J o la I. Vamos a coger A intersección B unión C. Esto es igual a A intersección B unión A intersección C. No sé cuál cogí, si la I o la J. ¿Cuál era? Bueno, no tiene importancia. Debo coger a un lado y llegar al otro. ¿De acuerdo? ¿Se fijan cómo todo lo aprendido estamos usándolo? A propósito, otra cosa. Estoy colocando el conjunto de todas las X, pero podría haber variado esto. Podría haber puesto X elementos del universo, que es lo mismo que todas las X, ¿no es cierto? Entonces, voy a coger la intersección. Sería X elemento de A y X elemento de la unión. Definición de intersección. Ahora, esto sería al X elemento del universo, tal que X es elemento de A y ¿qué significa que pertenezca a la unión? Que X sea elemento de B o que X sea elemento de C. Definición de unión. Seguimos. Entonces, este es el conjunto de los X elementos de la unión, tal que voy a aplicar la distributiva de proposiciones. Sería X elemento de A y X elemento de B, o X elemento de A y X elemento de C.
distributiva de proposiciones. Esto significa que X es elemento de la intersección A intersección B. O esto significa que X es elemento de la intersección A intersección C. Definición de intersección. Ahora, ya no está escrito. Entonces, que X sea elemento de esto o que X sea elemento de esto significa que hay una unión entre este y este. Entonces eso significa que tendría A intersección B unido con A intersección C. Definición de unión.
Bien, disculpen. Disculpado. Bien. ¿Decía? Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es decir, que si en cualquiera de las demostraciones, por lo general, si nos sale un falso, decimos que X pertenece al vacío, ¿no? O utilizamos la definición de vacío, más bien dicho. Sí. Ahora, si te sale una verdad, X es el elemento del universo, eso es una verdad. Ah, ok. Eso está bien. A ver, veamos uno que tenga el universo. ¿Cuál era? ¿Qué proporción tenía eso? La de A intersección el universo. Ya, hagamos esa. ¿Me la dicta? Por demostrar. Sí, por demostrar. A intersección universo es igual a... Ya. Entonces vamos a cogerlo de un lado. A intersección universo. ¿Esto qué es? Es el conjunto de todas las X, ¿está bien? O X elemento del universo. Eso también es verdad, ¿no es cierto? Tal que X es elemento de A y X es elemento del universo. Esta es la definición de intersección. ¿Sí? Ahora, X elemento del universo, entonces, por lo tanto, o sea, para todo X elemento del universo, no es todo. A ver, le voy a cambiar porque como estamos con universos, capaz que a alguien no le gusta. Y si a alguien no le gusta, mejor pongámosle para que le guste. Pongamos toda X, tal que X elemento de A y que X pertenezca al universo es una verdad, porque ¿cuál es la definición del universo? Un conjunto que tiene todos los posibles elementos que existen en todo lado. O sea que esto es una verdad. Y esto es por definición de universo. Ahora sí, para todo X tal que es. Proposición y verdad que me da. ¿Verdad? La proposición. Pues, La Proposición. proposición. La proposición. X elemento de A. ¿Qué usé? identidad. Identidad. Y esta es la definición de A, ¿no es cierto? El conjunto de todas las X que pertenezcan a A es A. ¿Alguna pregunta? No. Bien, vamos con la siguiente. Diferencia. Sean A y B. Voy a decir otra cosa que es verdad. Subconjunto del universo. ¿Sí? O sea, son conjuntos, subconjuntos del universo. Haber puesto conjuntos y conjuntos del universo da lo mismo. ¿Sí? Solo es para que vean que puedo variarle la definición y hacerla más bonita. La diferencia de A y B que se nota
A menos B es el conjunto constituido por todos, a ver, no es todos, por aquellos elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Entonces sería A menos B igual al conjunto de todas las X, tal que X es elemento de A y X no es elemento de B. En un diagrama de Venn sería lo siguiente. A ver, no hay que olvidarnos de que tiene que ir el universo, porque el universo lo contiene a todo. Esto es el universo. Esto va a ser A, esto va a ser B. Un punto que está aquí pertenece a A, pero no pertenece a B, así que pertenece a la diferencia. Un punto de aquí pertenece a B, así que no pertenece a la diferencia. Pero un punto de acá pertenece a A y B y no tiene que pertenecer a la diferencia. Entonces, la diferencia es esto. ¿Estamos? Por si acaso, en algunos libros denotan esto como A, B. No me voy a hacer problema, pero prefiero usar directamente al menos, es más directo. La nomenclatura es estrictamente personal, a veces. Veamos el ejercicio de arriba. A ver, ¿cómo era? Bien, vamos a encontrar C menos D. A ver, voy a poner primero todos los elementos de C. 1, 3, 5 y 7. Son todos los elementos de C. Y voy a empezar a eliminar los que pertenecen a D. ¿Cuál pertenece a D? Este pertenece a D. 3 sí también pertenece a D. 5 y 7 no pertenecen a D. Entonces estos los borro. Sería 5 y 7. Hagamos en diagramas de Venn para que lo vean más visible. Tienes aquí, tienes acá, tienes 1, 3, 5, 7, esto es C, y tienes 2 y 4, esto es D. Esto es C menos D. ¿De acuerdo?
A ver, para que quede más bonito. Entonces, chicos y chicas, B menos C, estaríamos de acuerdo que sería 2, 4. Sí, ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo. Sí. Vaya. Creo que se me está yendo la mano en cuanto a la pizarra. Porque ya voy por la siguiente columna. Bien, vamos a coger este problema conocido. ¿Sí? Pero a ver, ¿cuál quieren? ¿H menos L o L menos H? H menos L. Hagamos L menos H. Suena más bonito. Bueno, Recta numérica. Vamos a coger 0, 1, a ver, 0, 1, 4, menos 3. ¿Sí? Entonces H sería el intervalo cerrado entre 0 y 4. Entonces hagamos esta liñita. Cerrado aquí. Cerrado acá. Esto es H. L vueltas el intervalo semicerrado entre 3, menos 3 y 1. En menos 1 es abierto. Aquí es cerrado. Entonces, esto sería L. Entonces vamos a encontrar L menos H. Entonces sería entre aquí y aquí abierto. Esto sería L menos H. ¿Por qué tengo que abrirla acá? Porque este pertenece a H y no debe pertenecer a L menos H. Entonces este es el intervalo semiabierto entre menos 3 y 0. Y está abierto en 0. O sea que este es el conjunto de los X elementos de los reales tal que menos 3 menor o igual que X menor que 0. ¿Estamos? sí, No creo que sea mucho problema coger el mismo ejercicio y ponerlo en todo lado. Ojalá que no sea mucho problema para ustedes. Propiedades. Tengo A menos B subconjunto de A. ¿Sí? A menos B intersecado con B. Esto me da vacío. C. A menos B intersecado con A intersección B también me da vacío. D. A ver, vamos. A unión B es igual
A menos B unido con A intersección B unido con B menos A. Aunque eso es medio obvio. A menos el vacío me da A. F vacío menos A me da vacío. G. Si A intersección B igual vacío, entonces A menos B igual a A. ¿Vamos? Cojamos la primera, porque hay sus conjuntos. Cojamos A menos B. Esto es el conjunto de todas las X, tal que X es elemento de A y X no es elemento de B. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál era la definición de subconjunto? Que el primer conjunto está dentro del segundo. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, a ver, aquí me está diciendo que hay elementos de A que no pertenecen a B, ¿no es cierto? Pero, por el hecho de que haya elementos de A, ¿sí? Esto también es definición de que A es subconjunto. No. Básicamente lo que esto me está diciendo es que es subconjunto de A porque estos elementos de aquí pertenecen a A. Porque, o sea, están todos los de A menos los que pertenecen a B. Así que es un subconjunto, ¿no es cierto? ¿No quedó muy claro? Mucho. Sí. A ver, voy a hacer por un diagrama de Venn, ahí queda bien clarito. Universo A y B. Solo estamos hablando de esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero resulta que todos los X elementos... A ver. Digamos este conjunto de aquí. Sucede que X es elemento de A menos B, ¿no es cierto? Exacto. Y X es elemento de A, ¿no es cierto? Ya. Si es elemento de A, es elemento de la diferencia, ¿de acuerdo? O sea que al final esto es un elemento de A, ¿de acuerdo? Y si existen algunos X, tal que X sea elemento de A,
Lo que me está diciendo es que esto es subconjunto de A. Porque todo lo que está aquí es un subconjunto H. Y H es subconjunto de A. Porque son todos los elementos de A menos los que pertenecen a B. Pero estos son elementos de A, por lo tanto es un subconjunto de A. Es más, es un subconjunto propio. Porque los que no están ahí son los elementos de la intersección. ¿Sí? Sí. Bien. El resto les dejo para que ustedes demuestren. Ya se me está acabando el tiempo. Complemento. Sean. A ver, no. Sea A conjunto, A subconjunto del universo, se llama complemento de A en el universo al conjunto notado A barrita tal que A comita es igual al universo menos A. Y esto quiere decir que es el conjunto de todas las X tal que X es elemento del universo y X no pertenece a A. Y veamos las propiedades. O sea, hagamos un diagramita de Venn. Esto es A, este es el universo. ¿Sí? El complemento de A es haber cogido el universo y haberle hecho un agujerito y sacamos esos elementos del conjunto. Entonces, este es el A complemento. Propiedades. A menos B es igual a A intersección B complemento. B. A intersección A complemento, esto es vacío. C. A complemento, complemento es A. D. A unión A complemento es el universo. E. El complemento del vacío es el universo. F. El complemento del universo es el vacío. Aunque esto no es tan cierto.
G. A ver. A unión B complemento, esto es igual a A complemento intersecado a B complemento. O F, E, H, A intersección B complemento, esto es igual a A complemento unión con B complemento. O sea que estas son las leyes de De Morgan para conjuntos, ¿no es cierto? Sí. Profe, una pregunta. Sí, El complemento se le puede también escribir como una C pequeñita. sí también. ¿No habría problema? No, no hay problema. A ver. Es solo cuestión de nomenclatura. Ubiquémosle también A con una C pequeñita. Sí. Lo que pasa es que a mí me le ponían la comita y me pasa lo mismo que a usted, solo que a la inversa. A subconjunto de B, sí y solo sí, B complemento es subconjunto de A complemento. Y J, A menos B unión C es igual no, esos no, porque no aparece complemento en ningún lado. Bien, quedamos con esas. Verán, la F es la más rara porque hay una contradicción ahí. A ver, en teoría entendemos que el complemento del universo debería ser el vacío, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hay un problema. El vacío es un elemento de todo conjunto. Eso quiere decir que el universo ya tenía el vacío. ¿Sí? Y si eliminé todos los elementos del universo, debía haberle eliminado el vacío. ¿Y cómo es que es el mismo vacío? O sea, hay una contradicción ahí. Si quieren hilar muy fino. Pero bueno, no vamos a hilar tan fino, así que dejémoslo así. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a demostrar una de estas. Vamos por una de las de Morgan. Por demostrar que A unión B complemento, esto es igual a A complemento intersección B complemento. Tenemos que coger un lado y llegar al otro. Entonces, vamos a la definición de complemento. A unión B complemento. Este es el conjunto de las X, de todas las X, tal que... ¿Cómo era la definición? X es elemento del universo y X no es elemento de A. Entonces aquí sería X es elemento del universo y X no pertenece a unión B. ¿Estamos de acuerdo? Definición de complemento. Ahora, este es el conjunto de todas las X tal que X es elemento del universo y ¿qué significa que no sea elemento de la unión? Como profe. O sea, que un X, o sea, que X no pertenece a A y o X no pertenece a B.
X no es elemento de A, ¿estoy de acuerdo? Y O, o X no es elemento de B. no es elemento de B. ¿Por qué yo pongo O? Porque es una unión. Definición de unión. ¿Estamos? Y ahora, ¿alguna idea? Que X elemento del universo es verdad y No. verdad no. ¿Por qué? Voy a distribuir este de acá. O sea, Ok. X es elemento del universo y X no es elemento de A. O X es elemento del universo y X no es elemento de B. Distributiva. ¿Sí? Y ahora, esto es el conjunto de todas las X tal que a ver, esto de aquí es la definición de que X es elemento del complemento de A, ¿no es cierto? O este de acá es la definición que X es elemento del complemento de B. ¿Estoy de acuerdo? Por definición de complemento. Y ahora, ¿esto qué significa? Significa, aunque está de más, ya podría concluir, que X es elemento de A intersecado con B complemento. O sea, en otras palabras, es X, no es X, es A complemento intersecado con B complemento. De intersección. Y aquí también es definición de intersección. Podría haber saltado de este paso directamente acá, porque este ya es de definición de intersección, ¿no es cierto? Pero les di este pasito para que quede más seguro. A propósito, sí habría podido considerarle falso, pero habría tenido que volverle a meter el de acá en algún otro lado. ¿Sí? Pues mejor la distributiva es más directa. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, esos corchetes no venían separados por una O y a la final ese O le convirtió en una intersección. Es, No, no he convertido la O en intersección. mm, ¿Qué le hizo Aquí es entonces? un I. ¿Estamos de acuerdo? Esta es Mm, una unión. En la unión hay un O. ¿De acuerdo? Lo que hice es distribuir este en esto de acá. Entonces es este y este, o este y este, que es lo que está acá. Hice una distributiva. ya. ¿Por qué se me marea tan feo? O sea, creo que me mareé en esto cuando dice X pertenece a complemento, después un O y después un X pertenece a B complemento. Y luego de ese paso, cuando ya pasa al siguiente, ahí me perdí. Es que verás, esto de acá es la definición de que pertenece a complemento, ¿no es cierto? Ajá. Ya, y esto que está acá pertenece a B complemento. Pero esta es una intersección. Esta es una... A ver, ¿dónde estoy cometiendo el error? Ah, miércoles. ¿Quién puede decir dónde me jalé? Porque está jalado. Y tu queja es verdad. A ver, esto es un O, así que esto tiene que ser una unión. ¿Sí? Y aquí tiene que ser una unión. Y hay un error. El error está aquí. El error está aquí. Ay.
¿Qué era esto? Esto es una unión. Y una unión tiene un I. Tiene un O. A ver, esperen un ratito. Ay, ¿dónde me estoy mareando? A ver, estoy bien. Unión. No. A ver. Tienes la unión. Ya. A ver, ¿dónde me estoy? A ver, cogemos esto. Esperen, dejen ir por un vasito con agua. Bien, antes de seguir cometiendo errores, borremos hasta donde estaba bien. Y hagámosle de nuevo, más tranquilamente, porque realmente su compañero se dio cuenta de que había algo feo. Y como saben, yo sí cometo errores, así que admito que se pueden cometer errores. El problema no es cometer los errores, el problema es que no los corrijas. A ver. Ya, vamos a coger la idea que tenía su compañero. Esto es una verdad, ¿no es cierto? Y esta... Esta es definición del universo. ¿Verdad y proposición qué me da? Preposición. Proposición. Entonces vamos a decir que X no es elemento de A unión B. ¿Sí? ¿Cuál es esta? ¿Idempotencia? ¿Complemento? ¿Cuál era? Identidad. Identidad. Ahora, ¿qué significa que no pertenezca a la unión? A ver, ¿qué significa la unión? O sea que un X no pertenece a Y o un X no es elemento de El Y. problema es el O y el I. A ver, voy a poner acá. ¿Qué significa A unión B? Es el conjunto de todas las X tal que X es elemento de A o X elemento de B. ¿Sí? Esto significa la unión, ¿de acuerdo? Pero, de alguna forma, al decir que no pertenece, o sea, esta es la definición de X elemento de esta unión. Pero, ¿qué quiere decir cuando X no es elemento de la unión? Yo lo que tengo que negar es lo que está acá arriba, ¿no es cierto? Sería el conjunto de las X tal que debo negarlo todo. Pues para negarlo todo, X no es elemento de A, el O debe por verse I, X no es elemento de B. Porque si fuera elemento de cualquiera de ellos, sería la unión, ¿no es cierto? Entonces, y es ahí donde yo cometí el error. Esto es X elemento de A, no elemento de A,
Esto es X, no elemento de B, ¿sí? Pero el O debe transformarse en I, y ahí yo cometí el error. ¿Sí? Básicamente esta es la definición de no elemento. Porque hay que negar que pertenezca. Porque si es que le pongo el O, ya no pertenece a ese conjunto. Entonces tocó cambiar la O por la I. Sí. Y es ahí donde yo cometí el error. Ahora, aquí hay un problema. Porque, a ver, le voy a dividir. Este I significa intersección, ¿no es cierto? Es el conjunto de todas las X tal que X no es elemento de A unido, digo, intersecado con el conjunto de todas las X tal que X no es elemento de B. Ya, pero voy a meterle lo que yo les estaba diciendo ahí, por eso quería usar distributiva. Porque aquí hay que meter que X es elemento del universo. A ver, ¿cómo era? Necesito meter una verdad. Y proposición. ¿Verdad y proposición qué da? La proposición. La proposición. ¿Sí? ¿Y qué es una verdad? Una verdad es que X es elemento del universo. ¿Sí? Y ahora sí, esta es la definición de la complemento intersecado con el B complemento. ¿Sí? Esto es identidad, ¿no es cierto? Esta es la definición del universo y esta es la definición del complemento. Por ese caso, podría no haberlos separado, simplemente habría colocado acá el y verdad y el y verdad acá y da lo mismo, porque estoy metiendo una verdad. Y por identidad la verdad es verdad. Verdad y proposición me da proposición. ¿Estamos? A ver, esto está enorme. Así que lo más aconsejable ¿qué paralelos son? ¿El 1 o el 2? Number one. El number 1.
A propósito, yo no considero mal que un profesor cometa un error en lo que está haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque, o sea, comete un error, lo corrige y les demuestra por qué estuvo mal. Entonces eso les ayuda a ver lo bueno y lo malo, cosas que se pueden hacer y cosas que es preferible no hacerlas. Pero que algunos piensan que, ¿cómo es posible que un profesor cometa un error? Claro que lo puede cometer, más veces de las que no quiere. Sí, pero concuerdo. No se preocupe. Sí, digo porque capaz que alguien piensa que yo debo ser perfecto, que nunca debo equivocarme. Bueno, pues no soy así. Si fuera perfecto y nunca me equivocara, no tendría yo 2 matrimonios a ver, no, 2 divorcios. Y admitámoslo, al menos la mitad de la responsabilidad es mía. Profe, ¿Mm? ¿cuán complicado es divorciarse? Es feo. Pero a veces es, bueno, de ser feo siempre será feo, pero a veces es una, ¿cómo se llama? Ganas tranquilidad, porque si tu relación es compleja y realmente no es culpa tuya ni culpa de ella, sino que simplemente ustedes ya no deben seguir en pareja porque se hacen daño, lo mejor es irse cada cual por su lado. Eventualmente podrán bajar tanta belicosidad. Sí. Vean, al principio mi primera esposa, la madre de mis hijos, realmente me odiaba. ¿Sí? Ahora tenemos una buena relación. O sea, claro, han pasado un montón de años, ella tiene pareja, yo tuve otro matrimonio, y nuestra relación es bastante aceptable para ser divorciados. ¿Sí? Y eso es bueno, porque mis hijos no crecieron porque dejamos de pelear y sobre todo no peleábamos con ellos de tal forma de que no les decíamos a nuestros hijos de que, o sea, todo es culpa de tu... O sea, no mantuvimos pelicosidad en ellos. Siempre le decía a mis hijos, verán, tu madre te quiere, que no viva conmigo no es problema tuyo, tú eres su hijo, le quieres perfecto, ella también te quiere a ti, yo también te quiero a ti, no hay problema. Sí, porque lo peor que pueden hacer es seguir la bronca en los niños, en los hijos. Ellos no se merecen eso. Bien, ¿preguntas? Es mejor no casarse. ¿Mm? ¿Cómo dijiste? Es mejor no casarse. No, Concuerdo. Mejor no te cases. Y no. tener hijos. La Vean, principal razón de divorcio es que se casaron, así que ya, les voy a poner así. ¿Sí? Yo quería casarme, ¿sí? Estuve muy contento mientras estuve casado. Odio estar solo. No me gusta estar solo. Es una situación en la cual la detesto. Si fuera por mí, seguiría casado. ¿Sí? Vean, si ustedes quieren casarse, cásense. Si no quieren casarse, no se casen. Si quieren tener hijos, tengan hijos. Si no quieren tener hijos, no los tengan. Y si no quieren tener y los tienen, bueno, ya qué pena. Tienen que ayudar a criarlos. Es su decisión, no la mía. Yo digo, no me gusta estar soltero. Quisiera casarme. Pero no se da el caso. No voy a morir por ello. es mejor andar solo que mal acompañado. Nah, nah. El casamiento es el divorcio con uno mismo, profe. Nah.
Estamos destruyendo a la sociedad aquí. Vean, estamos en una sociedad que valora la individualidad. Vean, casarse es... Yo no me siento bien soltero. Me falta algo que siempre encuentro cuando estoy casado o cuando estoy en pareja. Como que me siento completo cuando somos dos. Cuando estoy yo solo, nunca me siento del todo bien. Sí, pero eso soy yo. Ustedes verán qué es lo que hacen con sus vidas. Pero lo que sí puedo decir es una cosa. El matrimonio es complicado. ¿Sí? Y si se casan por otra razón que no sea amor, es más complicado y feo aún. Así que si se van a casarse, que sea porque están enamorados. ¿Sí? No sé si les vaya bien o mal, pero es más llevadero la situación, porque dos personas siempre son difíciles. Es complejo aguantar a otra persona y es complejo que otra persona te aguante a ti, porque vos tienes un montón de cosas que al principio no le molestan a ella, pero luego le molestan como a ti te molestan cosas de ella que antes te gustaban. Así es la vida. Y uno tiene la suficiente madurez para darse cuenta de que no es culpa de ella, es culpa de uno. Y uno tiene que aprender a vivir con otra persona. Y ese aprender a vivir con otra persona te hace madurar. Cuando nunca has tenido una relación con nadie, eres muy egoísta y no aguantas nada, no soportas nada, ni crees que tú debas cambiar por el beneficio de algo más grande como es la relación de pareja. Cosas tan simples como que a muchos solteros no les gusta bañarse todos los días, porque ¿para qué? ¿Sí? Pero cuando vives en pareja te bañas todos los días porque respeto a tu otra persona para que esa persona no huela tus barbaridades. Pero bueno, no sé, cada cual verá lo que haga. Como ya estamos filosóficos y eso no es el tema de la materia, ¿les parece si quedamos ahí? Sí, profe. Porque el matrimonio saca ronchas de la gente, así que mejor quedemos como amigos. Mejor no le hagamos tener malos recuerdos por ahora. No tengo malos recuerdos, tengo muy buenos recuerdos. Los malos recuerdos se quedaron en el pasado. Eso es lo bueno del tiempo. Solo te acuerdas de lo bueno y dejas de atrás lo malo. Y es mejor aprender de eso también. Sí. ¿Qué les puedo decir? Una de las razones por las cuales me volví a divorciar es porque no logré quitarme el cassette del primer matrimonio en el segundo. O sea, aún seguía la bronca con mi primera esposa con la segunda. O sea, y eso no se lo merecía ella. Tardé en darme cuenta. Cuando me di cuenta ya era... El daño estaba hecho. Estamos constantemente aprendiendo, profe. Errar es de humanos. Sí. Chicos, chicas, que tengan un lindo fin de semana y dejemos de filosofar. Igualmente, profe. Gracias. Muchas gracias, profe.